Ok. Vamos a continuar, vamos para que ingresen nuevamente la mayoría de los que estaba presente para que continuemos con esta sesión de clase, estos 40 minutos, ¿verdad? Hasta donde avancemos. Hoy vamos a definir los términos, hacer la deducción de las ecuaciones. Después que terminemos esta parte conceptual, haremos algo de ejercicio para consolidarlo. ¿Ok? Quizás hoy no veremos ejercicios, pero vamos a consolidar las ecuaciones y luego ratificamos eso con algunos ejercicios básicos para el uso de estas ecuaciones. Vamos a esperar que la mayoría se conecte, apenas hay 3. Ahorita estaban 8. Hay 3 nada más. Está Freddy, está Mario. Hay alguien que entró con una fiesta ahí. Vamos nuevamente a compartir pantalla mientras se incorporan los demás. Y volvamos aquí. No sé si ya están la mayoría. Sí, ya está la mayoría. Habíamos poco. Volviendo, entonces teníamos que había una reacción en equilibrio de A y B en una celda electroquímica con sus iones, con sus especies iónicas en equilibrio, en una reacción reversible. Y habíamos dicho que ese potencial que yo mido con ese teste, lo que es el multímetro, lo íbamos a llamar el potencial estándar E0, era la máxima energía eléctrica o el máximo potencial que se puede obtener de esa celda. O sea, que es la energía disponible de esa celda. Y eso obviamente si lo quiero asociar con la energía libre de Gibbs, que había dicho que era el máximo trabajo útil. Cuando empecé esta clase dije que era el máximo trabajo útil disponible de un sistema o de un sistema reactivo. Entonces eso es igual a el potencial por la carga. Bien, si yo agarro este potencial, que es E0, y lo multiplico por esa carga, ya voy a decir que es la carga, que es Q. O sea, potencial por carga es igual a E por Q. Voy a separar esto aquí del libro, que es lo que me están diciendo. Potencial por carga es igual a E por Q, E0 por Q. Esto lo mido con el tester y esto es algo que tengo que yo calcular. ¿Cuánto es la carga? ¿Cuántos coulombios se transfieren en esa reacción? Bueno, eso viene dado a través de la ley de Faraday. Va a depender de el tiempo, por supuesto. Va a depender de la valencia o la carga transferida, el número de electrones transferidos, y va a depender de esta constante de Faraday, de cuánto se depositó. Es decir, que Q es igual a Z por F. O sea, si yo multiplico Z por F, me da la carga. Quiere decir que si yo sustituyo ese Z por F y lo coloco en E0 y lo multiplico por E0, entonces tengo esta primera ecuación, la 3,2, que es una de las ecuaciones más importantes de la termodinámica de la corrosión. Llego a mi ecuación 3.2, que es delta G. Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Qué representan la Z y la F? La Z es el número de electrones transferidos o la valencia con que se redisuelve el metal, este valor que está aquí. No sé si estás viendo la pantalla. El número de electrones transferidos en la reacción. ¿Me estás escuchando o no? Sí, profe, sí lo estoy Y la F es la constante de Faraday, 96.500 coulombios por mol de electrones. Es decir, si yo multiplico, por ejemplo, que esta reacción de la A fuera aluminio, ya lo puse de ejemplo. El aluminio, para que se forme aluminio más 3, tiene que perder 3 electrones. ¿Verdad? Aluminio más 3. Es la reacción de reducción. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo Julieta? Está marcando la pizarra. No le estoy escuchando a nadie a Julieta.
¿Cuánto vale Z en este caso? Vale 3. Valdría 3. ¿Y cuánto vale F? F vale 96.500 coulombios por mol. Porque estos son mol de electrones. Y si yo multiplico por 96.500 coulombios por mol, me da los coulombios. O sea, Z por S, Z por F es la carga transferida en esa reacción. Y si yo la multiplico por el potencial estándar, entonces me da el máximo trabajo eléctrico o el potencial máximo para realizar trabajo. Y ese es igual a la energía libre de Gibbs. O sea, con esto yo puedo calcular la energía libre de Gibbs que necesita un proceso o una reacción de corrosión a partir del potencial estándar que se genera entre dos electrodos o dos materiales distintos en presencia de un electrolito. Por supuesto, usando la ley de Faraday. Vamos a ir desarrollando unas ecuaciones más específicas, pero esta es la ecuación principal. Delta G igual a menos Z por F por el potencial estándar. ¿Alguna pregunta o comentario? Me disculpan, estoy bebiendo agua. Profe, disculpe que haya rayado la pantalla, me equivoqué. ¿Por qué rayó la pantalla? Me saboteó la clase. No, profe, fue sin querer. Ay, Julieta, pórtate bien, Julieta. Hay una salsa que se llama Ay, Julia. Pero este será Ay, Julieta. Bien, continúo aquí. Tengo que borrar ese cuadro porque se queda ahí. Se queda en pantalla. Uno mueve el texto. Ajá. Entonces llegamos aquí que se llama, ya llegamos a la ecuación principal, delta G es igual a menos ZF por E0. Y llegamos a lo que es el potencial de celda de una reacción y puedo calcular el cambio de energía libre aquí. Obviamente que si esto es el potencial estándar, y esto debe ser delta G sub 0, ya lo vamos a ver más adelante. O sea, si esto está a condiciones estándar, esto debe estar a condiciones estándar. Entonces, a esto es lo que llamamos, la ecuación, esto se llama la ecuación potencial de celda. Potencial de celda y energía libre. Entonces, celdas espontáneas, reacciones correspondientes. Por ejemplo, si para celdas espontáneas, el potencial de la celda debe ser positivo. Si este valor que está aquí es positivo, con este negativo que está aquí de la ecuación, va a dar negativo. Por ejemplo, si el potencial estándar positivo, entonces todo da negativo. Y si eso da negativo, dijimos que era menor que 0 y por lo tanto eso es espontáneo. Es decir, que para que sea un proceso corrosivo, el potencial estándar de una celda debe ser positivo. Si eso es positivo, entonces hay una corrosión. Para que pueda ser el delta G negativo y ocurrir espontáneamente, y hemos dicho que el proceso corrosivo es un proceso espontáneo. ¿Alguna pregunta o comentario para seguir avanzando? Hoy vamos a ver pura la teoría y la deducción de las ecuaciones. Ya mañana o cuando consolidemos bien esto, haremos algunos ejercicios para consolidar eso. ¿Pregunta o comentario para seguir avanzando? No, profe, hasta ahorita no tengo otra pregunta. Ok, entonces ya tenemos esa ecuación bien definida. Delta G igual a menos Z, F, una constante, y el potencial estándar que mido con un tester si el experimento está dado a condiciones estándar. Para ampliar esto y mejor entenderlo, como ustedes son químicos, vamos a ver la influencia que tiene el estado de la materia, o sea, cómo se presenta la materia, cuáles son los sistemas que están en equilibrio, porque esta ecuación se aplica o estas consideraciones se aplican para cualquier sistema, cualquier fase y bajo cualquier condición. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, porque lo que quiero es siempre entender cómo asocio el delta G con los cambios de potencial, los cambios de presión o los cambios de concentración. Ya lo hice, tengo una ecuación general que me asocia el delta G con el potencial estándar en una celda electroquímica y ahora quiero ver cómo la asocio dependiendo de la fase que ocurra, la reacción en qué fase esté presente o
en qué concentración esté presente o a qué condiciones estén presentes tanto los reactivos como los productos. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo yo voy a tener una celda electroquímica. A veces lo que tengo es un reactor de medio gaseoso. A veces lo que tengo son equilibrios, fases en equilibrio líquido-vapor. Pero al final el delta G yo lo puedo asociar con cualquier cambio de presión, cualquier cambio de concentración o cualquier cambio de potencial, aunque para efectos de corrosión me interesa el de potencial, yo lo puedo asociar con cualquier otro cambio. Y vamos a ver algunas consideraciones en este tipo. Imaginemos que tenemos un sistema gaseoso que va de un estado 1, P1, B1, a un estado 2, P2, P2, B2, a temperatura constante. Pero hay cambios de presión y de volumen. ¿Ok? Puede estar aquí un gas en un sistema, esto aquí, vamos a representarlo, no lo dice, sí lo dice el libro, pero vamos a ponerle aquí que esto es un gas. Bueno, ahí lo dice en el título, sí lo dice, gas. Aquí dice cambio de estado para un gas ideal. Cambio de estado para un gas ideal. Entonces, sigamos aquí. ¿Por qué presento esto aquí? Porque yo quiero ver ahora una ecuación que me permita calcular el delta G a partir de estas consideraciones. Aquí igual el delta G en este caso. Fíjense que, disculpen aquí, se está borrando. Vamos a suponer que hay una cantidad N moles de gas ideal en estos cambios de presión desde la presión P1 a P2 a temperatura constante, siguiendo el siguiente cambio de entalpía. Fíjense que ahorita, desde el punto de vista químico, cuando usted tiene el cambio de energía libre de Gibbs, esto se vio en termoaplicada, es igual a N, el número de moles, por R, por T, por el logaritmo neperiano de P2 por P1, porque este término asocia los cambios de estado. Aquí, como es una fase gaseosa, lo que yo tengo que medir es el cambio de presión. Allá era el cambio de potencial. Aquí es el cambio de presión. Entonces, esto viene de la ecuación de Arrhenius. Está más o menos definida. Y este es el potencial estándar, por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el estado estándar de la reacción, aquí voy a ir un poquito más rápido, porque esto lo vieron en termoaplicada. Cuando yo comienzo a sustituir la entalpía libre aquí en las condiciones estándar, que es 25 grados Celsius, una atmósfera, y las actividades igual a 1, las concentraciones igual a 1, que aquí están las condiciones de entalpía libre, ¿verdad? Entonces yo resto delta G es la G en el estado real menos G en el estado estándar, y es igual a RT logaritmo neperiano, pero entonces esto es P sobre P0, porque P0 es la condición estándar. Pero como es una atmósfera, entonces esto queda RT logaritmo neperiano de T. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué se presenta esto? Porque quiero conseguir una relación entre el delta G y los cambios de presiones cuando el proceso sea en fase gaseosa. Entonces al final tendré una ecuación como esta, G es igual a la condición estándar más RT logaritmo neperiano. Si yo conozco la presión y la temperatura del sistema y el delta de G, que por lo que normalmente está tabulado para ciertas reacciones, porque es producto menos reactivo en condiciones estándar, por su coeficiente estequiométrico, entonces yo puedo hallar una ecuación que me permita hallar la energía libre de Gibbs de un sistema a presión T constante, y luego con la ecuación general yo calcularé el potencial. Y empezar a hablar del tema de los procesos electroquímicos. Eso también puede ocurrir, o sea, recuerden que esta ecuación, y de nuevo atrás, es decir, ¿para qué hago eso? Porque recuerden que yo esta G, si conozco los cambios de P, después los voy a asociar con un cambio de potencial para poder entender el proceso corrosivo a través de la ecuación que les presenté anteriormente. Si yo conozco a partir del cambio de presión y conozco Z y F, yo puedo calcular el delta E. Entonces hay que presentarles varias formas de calcular el delta G, que es el cambio de energía libre, y luego calcular el potencial. Una pregunta respecto a esa ecuación que está haciendo ahí. Usted nos está diciendo que esa ecuación, la que está arriba, y la que usted acaba de escribir, ¿son las mismas? Claro, son las mismas, pero esta está dado desde el punto de vista químico, de acuerdo a un sistema como el que te estoy planteando, que es una reacción gaseosa, o un proceso de cambio de estado, de cambio de presión a temperatura constante. Lo que te estoy diciendo es que si yo quiero estudiar el proceso corrosivo, que lo que interesa es entender el potencial de corrosión en un sistema
que presenta un cambio de energía libre de Gibbs dado por los cambios de presión, yo puedo calcular a partir de esta ecuación, que es una ecuación química, la energía libre de Gibbs a una cierta P1, luego la energía libre de Gibbs a una cierta P2 para este proceso, y luego con la ecuación general calcular la diferencia de potencial, que es la que me interesa desde el punto de vista corrosivo. O sea, esto es químico y esto es electroquímico. Y la corrosión está aquí. Ya hemos dicho que la corrosión es un proceso electroquímico. Es de naturaleza electroquímica. Yo lo que estoy presentando ahora es diferentes maneras de calcular este delta G para diferentes condiciones. En este caso, un sistema gaseoso. ¿Sí? Ahora sí entendí. Sí, porque recuerden que hay procesos corrosivos que ocurren en fase gas. Lo vimos al principio, no en detalle. Nosotros vamos a estudiar el proceso en fase acuosa, en corrosión húmeda. Pero recuerda que hay corrosiones que ocurren a altas temperaturas. Y ahí eso se da normalmente en gases a altas temperaturas. O el electrolito es un gas. A eso me refiero, a entender eso. Recuerdo cuando vimos la primera lámina, no se les olviden las cosas. Habíamos dicho que la corrosión a altas temperaturas, el electrolito era un gas. Porque a esas temperaturas, pues todo se vaporiza. Entonces, ¿qué electrolito va a haber en fase acuosa? No va a haber, va a ser un gas. Entonces, eso es lo que estoy presentando. No sé si fue Julieta la que preguntó. No, fui yo, Aida. Aida. Lo que estoy presentando, Aida, es diferentes maneras de calcular la energía libre a partir de ciertas condiciones para luego asociarlas con la primera ecuación, la que te presenté al inicio, la que acabamos de deducir, ¿verdad? La que pasé por aquí, esta, aquí en la otra página no quería, esta, ¿verdad? Que esta es meramente electroquímica. Ahora estoy planteando cuál es la influencia del estado de la materia y en el cambio de energía libre de Gibbs. O sea, esto lo estoy colocando como un complemento y luego lo voy a asociar con el proceso corrosivo. Entonces, estoy diciendo que puedan haber unas reacciones en fase gas con un gas ideal, entonces la energía libre de Gibbs se calcula de esta manera. ¿Ok? Con los cambios de presiones. Ahora voy a presentar un segundo caso. Ahora voy a decir que está un sistema en equilibrio líquido-vapor. El vapor va a estar a una cierta presión del vapor y el líquido debe tener una cierta fracción de este vapor, una cierta concentración. Y voy a decir que esto está en equilibrio líquido-vapor para facilitar las condiciones de deducción de eso. Entonces, en el equilibrio, pues si ese fuera el caso, voy a explicarlo, cuando esto está en equilibrio, ¿qué ocurre? Que la energía libre de Gibbs del vapor es igual a la del líquido. ¿Verdad? Si son iguales, tienen que estar en equilibrio. La única manera, si por ejemplo la del líquido es mayor que la del vapor, entonces hay una vaporización. Y si la del vapor es mayor que la del líquido, entonces hay una condensación. Eso es más o menos lo que está descrito aquí en las condiciones de equilibrio. Aquí dice, si la entalpía o la energía libre de Gibbs son iguales, dice aquí, son iguales, entonces están en equilibrio. Estoy en condiciones de equilibrio. Pero si la energía libre del líquido es mayor a la del vapor o hay una cierta desviación entre la del líquido y la del vapor, entonces si la del líquido es mayor que la del vapor, entonces hay una vaporización o una evaporación. Y si la del vapor es mayor que la del líquido, entonces hay una condensación. Entonces ahora estoy presentando un equilibrio líquido-vapor y ahora voy a ver cómo calculo la energía libre de Gibbs de ese sistema. Cuando un sistema está en equilibrio líquido-vapor. Después que yo tenga la energía libre de Gibbs, yo la puedo asociar con puedo calcular el delta G y asociarlo con un potencial para reacciones electroquímicas. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? Sí, lo estamos siguiendo. Okay. Esto es teoría, estamos tratando de deducir ecuaciones que son sencillas, pero hasta que no echen números, hasta que no echemos números, quizás mañana o en otra clase, porque voy a terminar toda la parte teórica primero. Y luego vamos a hacer algunos ejercicios para familiarizarnos con las ecuaciones. Pero es importante que sepan de dónde salen las ecuaciones. Entonces, aquí viene entonces ahora la condición de equilibrio. Esto lo estoy colocando, el libro la coloco un poco ya directa y se puede calcular para el solvente o para la fase de vapor. G es igual a la energía libre estándar, que eso está tabulado, RT logaritmo neperiano de X, donde de X dijimos que era la concentración del solvente en la fase líquida. Entonces, si yo conozco la concentración de
el solvente en la fase líquida, entonces yo puedo calcular la energía libre de Gibbs del sistema. Entonces, donde X es la fracción molar del solvente en la fase líquida, y puedo decir lo que X es la fracción molar o alguna otra concentración en mol por litro o en molaridad. Entonces, ahora, fíjate que aquel era RT logaritmo neperiano de P, ahora no, este es en equilibrio líquido-vapor, ahora esto es RT logaritmo neperiano de C, que es la concentración. Entonces, una vez conocido yo la G, si cambia la concentración, yo pongo una, si tengo C1, esto sería G1, si tengo C2, esto sería G2, yo el resto, y esta delta G lo puedo asociar con el N menos N, o menos Z, perdón, F, por el delta E. Y yo puedo calcular un potencial de corrosión de una reacción o de un proceso corrosivo que exista en equilibrio líquido-vapor, por ejemplo. Y finalmente, con la actividad, por ejemplo, recuerden que no todo el tiempo las condiciones son ideales, podemos usarlo con las actividades, ¿verdad? Que se corrige con el coeficiente de actividad. Entonces, hay algunas condiciones, si es para gases, para P, está dado en atmósfera, si es para solvente X, la actividad es igual a 1, y si es para especies iónicas C, la actividad está en mol por litro, y esas son consideraciones para simplificar las condiciones estándar. Esas son las condiciones estándar. Entonces, bueno, esta información nos sirve para calcular ese delta. Entonces, ahora vamos a verlo. Voy a darle un break aquí para que ustedes hagan unas preguntas o comentarios para pasar ahora el cambio de energía libre aquí para reacciones químicas o potenciales, los potenciales de celda reversible. Ahora vamos a estudiarla ya con reacciones, ejemplos de reacciones para calcular el delta energía libre de Gibbs en un sistema reactivo. ¿Algún comentario o pregunta hasta ahora? ¿Un comentario o pregunta? No, profe, ninguno. Hablen duro que casi no los escucho. ¿Ninguno? No, profe. ¿Aló? ¿Aló? Ok, vamos a continuar entonces. Fíjense, ahora estamos para una reacción. Supongamos que A moles de A reacciona con B moles de B. A y B, ahí las minúsculas son los coeficientes estequiométricos y produce L moles de L y M moles de M. Es una reacción general. Donde, como les dije, los coeficientes estequiométricos son las letras minúsculas y las letras mayúsculas son las especies o los reactivos y los productos. En este caso A y B son los reactivos y L y M son los productos. ¿Qué quiero plantear allí? Si hay una reacción que va desde el estado A, desde los reactivos, A mol de A más B mol de B, a presión constante y temperatura constante, y da L moles de L y M moles de M, yo puedo plantear aquí que el cambio de energía libre va a ser el producto menos reactivo, en este caso L por la energía libre de L más M por la energía libre de M menos A por la energía libre de A menos B por la energía libre de B, pues esto es productos menos reactivos. Si sustituyo esta por las ecuaciones que son RT logaritmo neperiano de la actividad, ¿verdad? Y agrupo las diferencias entre las reacciones de la energía libre de energía estándar, sería el delta G de reacción estándar, eso está tabulado, porque tendría que ser GL0, GM0 menos GA0 más B0, y luego queda este término, el RT logaritmo neperiano de los productos, las concentraciones, en este caso las actividades de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico, menos los productos, los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Y esta sería la ecuación que me permita calcular la energía libre de Gibbs de un sistema reactivo. Esta la calculo con los estándares tabulados y esta va a depender de la temperatura y de las actividades o las concentraciones de sus coeficientes estequiométricos. Ya esta ecuación ya ustedes en algún momento la han usado. Y luego la voy a asociar con el potencial para ver cómo queda eso con el potencial. Esto que está aquí viene de la simplificación de todo esto que está aquí.
Pasa que, bueno, no quiero hacerlo paso a paso porque no tengo un buen cursor para escribir rápido, pero esta ecuación es la deducción de esta que está. ¿Y de dónde salen estos RT logaritmos neperianos? De la ecuación que les presenté anteriormente, que decía RT logaritmo neperiano de aquí la acabamos de terminar aquí antes de pasar esta parte, que era esto. Si yo meto esto para cada especie, llegamos entonces a esto que llegamos aquí, a la deducción de esa ecuación. Nos pasamos un poquito para que quede más o menos el mismo tamaño. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta para seguir avanzando? Esto puede parecer, hasta que no hagamos ejercicio medio, digamos, incomprensible, pero van a ver que no es difícil. Y esto ya ustedes deben haberlo escuchado en termodinámica aplicada y en físico-química. ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profesor, todo bien hasta ahora. No, profe, todo bien. Probable, pareciera que uno está bichando solo aquí. Estoy comiéndome un dulcito también. No, profe, no está hablando solo, tranquilo. No, pues uno parece un loco aquí, lo ve la gente y uno dice verse loco. Lo dejó loco el estudio. ¿Usted no le dice? Ay, Dios, profe, no digas eso. ¿A usted no le dicen eso? Ay, no. Solamente a nosotros se nos ocurre estudiar esta verga. Bueno. Literal. Literal, no se asuste, no se asuste. A mí me gusta la química. ¿A usted no le gusta la química? Claro que nos gusta, porque si no, no estuviéramos aquí. La química debe ser nuestra pasión, ¿verdad? Claro. A cada quien, vamos a aprovechar aquí, cada quien describa su carrera así, en pocas palabras. A ver si les gusta su carrera. A ver, describan su carrera, ¿cómo la describen? Larga, profesor. Larga, sí, es larga. Compleja, Bueno, compleja, exigente, que reta a uno como estudiante. Sí, pero una carrera... También. ¿Ah? Es maravillosa también porque te abre la mente en muchos procesos que por lo menos se da en tu día a día. Así es. Sí, le abre la mente a uno. Es mágica. Yo digo que la química es mágica. Es mágica. Es mágica. Es verdad, profe. Bueno, Es como yo digo, todo es química. Así es. Absolutamente química. Vamos a seguir haciendo magia entonces. Bueno, sigamos aquí. Entonces, ¿para qué tengo esto? Nuevamente, fíjate que los traigo. Nuevamente a la ecuación que inicialmente decimos la deducción conceptual. Porque si yo conozco toda esta reacción y conozco el delta de G, yo después puedo calcular el potencial estándar. Y si yo coloco esta reacción aquí, ¿verdad? Yo puedo calcular una ecuación y me voy a saltar algunos pasos. Y coloco delta G estándar con el potencial estándar. Y si yo sustituyo todo eso, esa ecuación, voy a conseguir esto. Eso es sustituyendo la ecuación. O sea, no voy a hacer los pasos de deducción, solamente voy a resaltarla en un cuadro, ¿verdad? Y llego a una ecuación que me permite calcular el potencial de un sistema o de una celda o de una reacción, que es lo que me interesa, E, con el potencial estándar que está tabulado para la reacción, o lo puedo calcular por la reacción, RT, la temperatura a la cual ocurre el proceso, la constante de Fahrenheit, y conociendo el logaritmo de las concentraciones de los reactivos, de los productos, perdón, entre los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. O sea, esta es la ecuación de NER. Aquí no lo dice, pero esta es la ecuación de NER. No sé si en algún momento la NER, no, me les conté aquí. Puse una R NER. Ah, no, si lleva la, no, tiene la T primero. La ecuación de NER. Una S creo que va. Esta es la ecuación de Nernst. Con eso podemos calcular el potencial de una celda o de un sistema electroquímico, conocido los potenciales estándar que se calcula con las reacciones, la temperatura, la constante de Fahrenheit, el número de electrones transferidos y el efecto de las concentraciones.
Esto es termodinámico y esto es dependiendo de las condiciones. Y luego hay otras contribuciones que yo no se las voy a decir ni las voy a incorporar. Vienen los sobrepotenciales, vienen las caídas óhmicas, pero eso es para que ustedes vayan a hacer algún estudio electroquímico profundo, un diseño de una celda, una cosa. Pero esto toma la contribución de la reacción y la contribución de las condiciones a las cuales ocurre la reacción. Temperatura, presión, número de electrones transferidos y las concentraciones de las especies presentes en la reacción, obviamente con sus coeficientes estequiométricos. Entonces, vamos a ir mencionando cada ecuación, pues en cualquier, ya la semana cuando la veamos todas las reacciones, vamos a hacer algunos ejercicios con esta, nos quedan 10 minutos, con estas ecuaciones, pues no estamos apurados, ¿verdad? Para familiarizarnos con esas ecuaciones, calcular el potencial estándar, calcular las concentraciones. Luego vamos a hacer varios ejemplos para irnos familiarizando con esa ecuación. Pero aprovechemos estos 10 minutos para ver ahora cómo yo mido esos potenciales estándar que están de las semireacciones, que están tabulados, de dónde sale, esos que mostramos para saber cuándo hay una corrosión galvánica, de dónde salen, cómo se miden, ya deben tener una idea de dónde salen. Y cómo es que se tabulan y por qué se tabulan y qué hay que hacer para que ese dato salga y exista y lo pueda yo utilizar para predecir el comportamiento electroquímico de un sistema reactivo y usarlo por lo menos en esta ecuación aquí, en el potencial estándar. Entonces vamos a ver las reacciones del electrodo y los potenciales estándar del electrodo. Aquí está con un ejemplo. Suponemos que está el zinc en equilibrio con sus iones a una actividad 1,25, condiciones estándar, y al cobre. Entonces, aquí están planteando una semireacción del cobre con el zinc, donde el cobre se reduce, el zinc se oxida, y la reacción neta sería esta, porque los electrones transferidos ganados por el cobre son los que pierde el zinc, y al final lo que tengo es un proceso de óxido-reducción, esto lo viene usted en química general, donde el cobre más 2 pasa a cobre, y el zinc se redisuelve a zinc más 2. Si usted mide eso en una celda, el potencial estándar de esta reacción le va a dar 1.1. ¿De dónde sale ese potencial? A ver, ¿de dónde creen que sale este valor de 1.1? ¿Quién me dice para que se gane un punto o 2 cuando hagamos el examen, no el taller, sino cuando hagamos el formulario? ¿Quién me dice de dónde sale este 1.1? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien lo puede decir? De la tabla de la serie galvánica. Ajá, muy bien, de la tabla de serie galvánica. ¿Alguien la tiene por allí? Voy a buscar aquí más abajo. Muy bien, ¿quién correspondió? Julieta. Julieta, te llevas medio punto. Vamos a complementarlo aquí. Lo voy a poner. Julieta, entonces tengo cobre. Aquí está el ejemplo y te lo voy a poner nuevamente, pero voy a buscar la tabla de celda galvánica que está más abajo. Ahorita explico todo eso, antes que se nos acaben los 10 minutos. Si me da tiempo, si no continuamos mañana. Entonces la tabla de celda galvánica es esta, ¿verdad? Entonces tengo zinc y cobre. Julieta me dice, busque para la celda galvánica estos potenciales estándar. Ya después voy a explicar de dónde sale, pero voy a ir detrás para adelante. Cobre 0.34. Vean este valor. Anoten este valor ahí. Cobre 0.34. Y el otro era zinc, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Buscar el zinc. A ver si está aquí. Y el zinc menos 0.76. Entonces 0.34 y menos 0.76. Vámonos para acá. ¿Dónde estaban? Y bueno, avanzaremos hasta donde se nos acabe esta sesión. Vamos poco a poco. Cobre, dijimos que era ¿cuánto el potencial estándar? 0,74. 0,34. Este de esta Cobre. reacción, este de cobre sería 0,34. con el signo 0, gracias Julieta, ayúdame. ¿Y cuánto es el del zinc? Soy yo, Aida. Aida, ¿y el del zinc? El del zinc es menos 0,76. Menos 0,76. ¿Y de dónde sale ese entonces 1.1?
¿De la resta de ellos dos? De la resta de ellos dos. ¿Quién lo dijo? Aida. Alga, pues que están volando, vale, menos 0. De la resta de ellos dos. Muy bien, Aida. Te ganaste tus 2 punticos. Pues Julieta, si yo resto 0,34, que es el de potencial de reducción del cátodo, que es el que se está reduciendo el cobre, le resto el del ánodo, que es el del zinc, que es menos 0,76, ¿cuánto da esto? La resta de ellos dos es una suma, ¿verdad? Sí. Claro, porque este es negativo con Sí, este negativo, ¿verdad que sí? Ya va, que se esto, suman, claro. claro, Menos por una menos, suma. más. Menos por menos, más, muy bien. Entonces 0,76 aquí. Sumen eso para que vea cuánto da. Debe dar 1,1. Sí, profe, yo lo sumé, me da 1.1. Pero en realidad es una resta, por eso que Aida lo hizo muy bien. Es una resta. Lo que pasa es que como este es menos 0,76, si yo resto 0,34, menos, por eso lo puse aquí así, menos, esto que está aquí, ¿ves? Da 1,1 voltios. Es decir, que cuando usted pone en contacto el cobre con el zinc, con actividad 1 a 25 grados Celsius y resta los potenciales estándar, lo que pasa es que estoy explicando de dónde salen, ya voy a hacer el experimento. Y entonces de la celda, lo que usted coloque aquí en el teste, voy a borrarle ahora eso. Ya vamos a terminando. Uy, dice aquí. ¿Me siguen viendo allí o no? Ay. Sí, profe. ¿Están viendo la pantalla o no? Ahora sí. ¿Están viendo la pantalla? Es decir, si usted coloca... Sí. Ajá, para concretar aquí, que nos quedan 3 minutos, vamos a consolidar esto y mañana no hay clase, nos podemos ver de repente el sábado, termino esta parte teórica para que la semana que viene hagamos ejercicio. Consolidar esto. Pero fíjese, si usted coloca una lámina de cobre con iones cobre en equilibrio con actividad 1 y unas láminas de zinc con iones sin actividad 1 a 25, si usted coloca un tester aquí, ese tester, ¿cuánto va a marcar? 1.1, ¿no? 1.1. ¿Ves? Entonces vamos a explicar, ya queda poco, no voy a seguir avanzando, vamos a explicar cómo es que salen esos valores de esas tablas. Porque ahora la pregunta sería, pero este es cobre con zinc y si es cobre con hierro, debería marcar otro valor aquí, ¿verdad? ¿Correcto? Claro, debería marcar otro. Entonces, claro, pero entonces, ¿cómo sé yo si yo cambio con metal y esos metales se polarizan, o sea, reaccionan, no me sirve para buscar un valor de uno solo, ¿verdad que no? O sea, si yo quiero saber cuál es el valor del cobre, cuál es el valor del zinc, cuál es el valor del aluminio, no puedo colocarlo con materiales que también reaccionen y se polaricen. Porque lo que yo mido aquí es una diferencia de potencial, ¿verdad? Una diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo hago yo? Y dejo esta pregunta aquí en estos 2 minutos y le voy a dar 2 puntos al que me la responda, que no sea Julieta. Pues ya Julieta se ganó 2. ¿Qué debo hacer yo para que yo pueda medir el potencial de un solo? ¿Qué debo hacer yo para yo poder medir el potencial estándar de un solo electrodo? ¿Qué se le ocurre hacer? Que eso es lo que voy a explicar en la próxima clase. Pero a ver quién se le ocurre. Si yo le estoy diciendo que para medir el de uno solo no puedo colocarlo con otro material que reaccione, ¿con quién tengo que colocarlo entonces? ¿Cómo se llama ese material? ¿Qué nombre recibe? Profe, yo sé. ¿Ah? Electrodo estándar de hidrógeno. Ajá, muy bien. ¿Quién está diciendo eso? Julieta, de nuevo. ¿Quién? Yo, Julieta. Ah, pero Julieta, pero no te puedo dar otro punto porque vas a sacar 20 después de tanto participar. Profe, no importa, me lo guardo para otra actividad. Mire, si se tiene que colocar fíjate, ya con esto terminamos, nos queda 1 minuto. Exacto, Julieta, se tiene que colocar un electrodo que se llama electrodo de referencia. Si yo coloco un electrodo de referencia que no se polariza, es decir, que no cambia su potencial cuando reacciona, no es que no reaccione, es que no cambia su potencial cuando reacciona, entonces yo puedo colocar cualquier material y lo mido frente a él y tengo un potencial estándar versus un electrodo de referencia. Y de ahí es donde salen las tablas de potenciales de reducción estándar. Y eso lo voy a explicar en la próxima clase, pero Julieta tenía razón. Coloco un electrodo no polarizable
como el electrodo estándar de hidrógeno y otro. Está el de plata, cloruro de plata, y está el de calomenano, que es el de mercurio, cloruro, mercurioso. Y esos electrones no se polarizan. Y si yo lo coloco cualquier otro material versus ellos, voy a medir el potencial solo el de la semicelda. Y de ahí es donde salen los potenciales estándar de reducción de los materiales que hemos venido utilizando en la celda galvánica o en las tablas de potencial estándar. Bueno, nos queda un minuto, muchachos. No se me asusten. Voy a terminar esa parte teórica. En la próxima clase yo les aviso. Es posible que se las dé el fin de semana o el lunes o el martes. No quisiera perder la clase de ayer. Para terminar esta parte de teoría. Y luego hacemos una clase de ejercicios con esto.